Nuestro presidente Nicolás Maduro, como muchos habrán podido verlo hoy en la transmisión en vivo de nuestro sistema de comunicación e información, estuvo en Jamaica. Aquí está la bandera de ese hermano país, Jamaica, con su primera ministra, Portia Simpson, en un hermosísimo acto. Hizo dos actos, el primero en la Plaza Bolívar, allá en Kingston, donde hay una hermosísima estatua, una estatua muy particular porque lleva a Bolívar en su mano, aquí enrollada al lado de la cintura, la Carta de Jamaica precisamente. Y luego estuvieron en el centro, en la capital, y se inauguró el Salón Cultural, el Centro Cultural Simón Bolívar. Son gestos hermosos de pueblos que vienen acompañándonos. Aquí está, como lo dijo el compañero, el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Les agradecemos su presencia hoy aquí, especialmente a los países de los pueblos bolivarianos, que van más allá de las 6 naciones bolivarianas. Estamos seguros que hay muchos pueblos bolivarianos en todo este mundo, más allá de las repúblicas que directamente se generaron a partir de la acción libertadora de Simón Bolívar. Ahí está Bolívar, en nuestra plaza, aquí en Caracas, cabalgando, imponente Bolívar siempre. ¿Cuántas plazas Bolívar no hay? En Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en todo el mundo hay plazas Bolívar. Donde uno va, uno encuentra una plaza dedicada a la memoria del libertador Simón Bolívar. Pero ¿saben qué hizo el comandante Hugo Chávez? Nos bajó a Bolívar de la estatua. El comandante Hugo Chávez nos dijo: Bolívar no es bronce, Bolívar no es piedra, Bolívar no está en un pedestal, Bolívar está en el corazón, está en el alma, está en la disposición de lucha de los pueblos por su libertad. Y por eso, como decía el profesor Pedro Calzadilla, y aprovecho para felicitar en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro a la Comisión Presidencial para la celebración de los 200 años de la Carta de Jamaica y para difundir el conocimiento, más allá del documento, de nuestro libertador. Gracias, compañero Reinaldo, compañero Manuel, Pedro, la almiranta Carmen Meléndez también, todos, Carmen Borges que estuvo presente, todos, porque de verdad que estamos comenzando a cumplir los objetivos que nos puso el presidente, porque como lo dijo Pedro, este es apenas un punto de partida. Ahora es cuando tenemos que dar a conocer, difundir, analizar, estudiar, reflexionar y aprender no solo la Carta de Jamaica, sino cada letra, cada frase, cada idea, cada luz que nos dio, que nos dejó el libertador Simón Bolívar. Y el presidente Maduro hoy se preguntaba, decía allá en Kingston, que amaneció pensando, preguntándose, reflexionando, qué energía, qué fuerza puede ser tan permanente, puede ser tan intensa como para que 200 años después todavía los pueblos de este mundo estén aprendiendo y rindiéndole tributo a Simón Bolívar. ¿De dónde sale tanta fortaleza? Del coraje de este hombre, que fue más que un hombre. Simón Bolívar hoy en día se ha convertido en millones, en pueblos, y nos acompaña de manera permanente. Y tenemos que recordar también el momento, porque es muy importante situarse en el contexto histórico. Ahí estaba el libertador Simón Bolívar, en Kingston, exiliado, buscando refugio. Estaba el libertador Simón Bolívar, fuera de su patria chica,
tratando de liberar a la patria grande, y venía de dos derrotas muy importantes. La Primera República, con la capitulación del generalísimo Francisco de Miranda ante Monteverde, y la Segunda República después de todo lo que hizo Bolívar, que se vino desde la Nueva Granada en la campaña admirable y volvió a liberarnos. Bueno, surgió la fortaleza también de José Tomás Boves, con la bandera de la España y con mucho pueblo que lo acompañó. Y aquel año, 1814, fue un año de barbarie en estas tierras. De aquí de Caracas salieron en éxodo miles de familias hacia el oriente. Era inevitable, venían las huestes de Boves con una fuerza destructora, era como un huracán que por donde pasaba dejaba destrucción, dejaba muerte. Y además de manera muy contradictoria y dialéctica, con pueblo. Eso luego lo estudió Bolívar mucho. Bolívar reflexionó mucho sobre el rol de Boves, el liderazgo de Boves. Y por eso al final el ejército del Libertador, ese que libertó en Boyacá, en Carabobo, en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, ese era el ejército también del pueblo más profundo venezolano, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afrodescendientes, de los pardos, de los mestizos, de los blancos. Ahí todos siguieron el liderazgo indiscutible del Libertador, Simón Bolívar. Pero hubo que trabajar mucho aquello. Y Bolívar estaba en una situación en la cual cualquier hombre normal se hubiese rendido. Cualquier general de ejércitos, ante la pérdida de dos repúblicas consecutivas, y cómo el Imperio Español volvía y cómo la Santa Alianza se organizaba en Europa para retomar todas estas tierras. Bueno, cualquiera se hubiese rendido, hubiese tirado la toalla, pero Bolívar no, y lo demostró con la Carta de Jamaica. Bolívar allí replanteó como estadista, hombre de Estado, líder de Estado, pero más allá como geoestratega incluso, planteó el proyecto, la ruta, nos abrió el camino y nos dijo, es por acá. Bolívar incluso llega a plantearse en este documento la necesidad de esa gran república desde México hasta Argentina, la Confederación de Naciones. Y dice, en este momento no es posible, por el que estamos naciendo como república, por la extensión, por el clima, por las distancias, por la magnitud. Pero él insiste en la idea, y al final de la Carta de Jamaica, Bolívar, refiriéndose al Istmo de Panamá, dice, ojalá nosotros retomáramos el Corintio de los griegos y fuéramos capaces de convocar un gran congreso para ir avanzando hacia una confederación de repúblicas y plantearnos en un futuro un gobierno confederado de todo este inmenso territorio y de todos estos luminosos pueblos. Y fíjense que el comandante Hugo Chávez, que no solo bajó a Bolívar de la estatua, que ya hubiese sido mucho, sino que continuó desarrollando y concretando el proyecto inconcluso del Libertador Simón Bolívar. El Libertador Simón Bolívar ha podido quedarse en la reflexión, pero luchó y entregó su vida. El comandante Hugo Chávez ha podido quedarse en la reflexión y plantearnos en el año 99-2000 la necesidad de generar en estas tierras la unión definitiva, de generar mecanismos nuevos de integración, no solo económica, sino política y social. Ha podido quedarse en el discurso y hubiese pasado como él nos decía a veces, los jefes de Estado, los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos andan de abismo en abismo. Pero no, ese no era Chávez. Chávez abrió el debate, como abrió el debate del socialismo también. Pero Chávez no se detuvo mucho
en la reflexión, sino que paralelamente avanzó con toda la fuerza que le caracterizó, y ahí estaba pues, ahí estaba creada la alianza alternativa en primera instancia, pero la alianza hoy de los pueblos de nuestra América, la ALBA, en el año 2004. Y ahí estaba UNASUR 2 años después, y ahí estuvo CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Eso es lo que nos proponía Bolívar en la Carta de Jamaica y que retomó en el discurso de Angostura y que propuso en muchos de sus documentos y cartas. Y el comandante Chávez se fue, pero nos dejó la CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó la UNASUR, nos dejó el proyecto de Bolívar muy adelantado. ¿Dónde estaba el presidente Maduro ayer? En Petrocaribe. 10 años de Petrocaribe. Hace 10 años estaba el comandante Hugo Chávez conmemorando los 190 años de la Carta de Jamaica en Kingston y creando Petrocaribe. 10 años después, déjenme decirles, porque lo hemos vivido, lo hemos visto, y lo decimos con la humildad con la que puede hablar este gobierno que es del pueblo. De no ser por Petrocaribe, esos pueblos del Caribe estuviesen en una condición social triste, estuviesen en condiciones de pobreza la mayoría de sus habitantes, y gracias a Petrocaribe esos pueblos hoy están desarrollando sus planes nacionales de desarrollo, están llevando a cabo sus proyectos propios, porque Petrocaribe no te impone. A mí me decían cuando estuvimos ahora en defensa de nuestra Guayana Esequiba, recorriendo el Caribe, que nos mandó el presidente Maduro, nos decían en un país, no voy a decir cuál, sí, Estados Unidos a veces nos da algo, pero nos dice, tú tienes que hacer un hospital aquí, y uno le dice, no, pero ese hospital allí no nos sirve porque tenemos uno muy cerca, y además no necesitamos un hospital de tantas camas, necesitamos uno un poco más pequeño y a lo mejor hacemos otro, y te dicen, no, es aquí, punto, si no, no te doy el dinero. En cambio, Petrocaribe lo que hace es apoyar los planes nacionales de todos esos países, hermanos países. Es decir, Petrocaribe contribuye a la liberación nacional soberana, a la independencia de esos países. Por eso, queridos compatriotas, estar hoy aquí es un compromiso inmenso. Simón Bolívar, en esa Carta de Jamaica, no sé si me la pueden hacer llegar hasta acá, el facsímil, por favor. Gracias, Ricardo. Aquí Bolívar, es de verdad un honor poder tener, aunque sea un facsímil, una copia de la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar, que por fin la encontramos en castellano. Hay que darle las gracias a Amílcar Varela, el historiador, que la halló y que la compartió. Aquí está justamente el párrafo. Pasa que esta es la letra de Pedro Briceño Méndez, no es la letra del Libertador. Pedro Briceño Méndez era el secretario privado y el que escribía directamente, ¿no? Hay tachaduras y correcciones que sí son del Libertador, sobre todo en el original en inglés. Aquí dice: yo deseo más que otro alguno ver formar en este nuevo mundo una gran nación, menos por su riqueza y su extensión que por su libertad y su gloria. Fíjense lo que quería el libertador Simón Bolívar, que se creara en este nuevo mundo una gran nación. Sí, es muy grande la nación. ¿Cuánto puede ser de México a la Argentina? ¿Cuántos kilómetros cuadrados es eso? ¿Cuánta tierra fértil? ¿Cuánto petróleo? ¿Cuánto gas? ¿Cuánta agua? ¿No? ¿Cuánta capacidad humana hay allí? Pero él decía, eso es importante, pero es menos importante que la gloria y que la libertad que tiene que haber en ese nuevo mundo. Y la gloria y la libertad es lo que nosotros estamos construyendo con el proyecto bolivariano Siempre Adelante. Y Bolívar allí, en esta carta, también denuncia, como lo hizo en el Manifiesto de Cartagena,
la brutalidad del imperio español, de aquel imperio, de cualquier imperio. El imperio de hoy es el más brutal, quizás. ¿Cuántas guerras? Uno le da tanta tristeza a las fotos que uno ve. Ustedes vieron la del niño, ¿verdad? Ahogado. Semejante barbaridad hoy en día, en el siglo XXI. Bombardeos, torturas, guerras por petróleo, guerras por recursos. ¡Qué vergüenza tan grande! Pero nosotros somos el contraimperio. La única guerra que ha hecho Venezuela fue por la libertad de otros países y por expulsar a los imperios de estas tierras. Por eso, aquí Bolívar denuncia a los imperios, el español, la barbarie más grande. Seguramente eso no está documentado, porque se refiere aquí a lo que dejó como documento Fray Bartolomé de las Casas. Pero si lo pudiésemos documentar, seguramente la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, con toda la matanza que hubo, se hubiesen quedado pequeñas al lado del genocidio que hubo en estas tierras. Prácticamente desaparecieron, pretendieron desaparecer a nuestros pueblos indígenas. Aquí están nuestros pueblos indígenas hoy, presentes, más vivos y vigentes que nunca. La esclavitud de nuestros pueblos afrodescendientes. Y Bolívar, en esta carta, como les decíamos, dibujó el mapa, la ruta. Y nosotros tenemos que ir hacia allá, compatriotas. La Carta de Jamaica, el discurso de Angostura, el manifiesto de Cartagena, cualquiera de los documentos del Libertador, están, por ejemplo, sintetizados en el Plan de la Patria. El Plan de la Patria nos dejó el Libertador. Hugo Chávez nos dejó la ruta también, plenamente, clara, transparente. Es para allá que tenemos que ir, no es para los lados, no es para la derecha, no es para atrás, es para adelante, es para la izquierda, que tenemos que ir nosotros a profundizar y a construir el socialismo, que es la única vía de ser libres, la única vía de ser verdaderamente independientes, la única vía de cumplir con el proyecto de la mayor suma de felicidad posible que el Libertador y que Chávez nos han dejado. Por eso, recibir, Gabriela, de tus manos y de cualquier joven mujer o joven hombre, esta carta que ahora le entregaremos también a un grupo de jóvenes para que se la lleven con la Comisión Presidencial y la podamos exponer en la casa natal del Libertador, Simón Bolívar. Recibirla de manos de ustedes es fundamental. Y ver ese brillo, esa esperanza que nos sembró este hombre sobre sus caballos, con los harapos con los que murió, con la camisa prestada, con sus heridas, con sus dolores, con su coraje, que nos sembró el comandante Hugo Chávez la esperanza. Ustedes recuerdan el 4 de febrero cuando lo vimos por primera vez. ¿Qué fue lo que sentimos aquí que explotó en el corazón? La esperanza. El por ahora, este país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. Eso nos abrió, rasgó el velo, como dice la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado. Hemos visto la libertad y pretenden esclavizarnos. Eso lo hizo Hugo Chávez. Y lo hizo porque siguió los pasos del Libertador, Simón Bolívar. Y por eso la juventud, por eso es tan importante, porque Hugo Chávez entregó su vida, ¿no? Como la entregó el Libertador, por la libertad, por la independencia, por la igualdad. Y seguramente la generación del presidente Maduro. El presidente Maduro tiene unos 10 años más que yo, por ejemplo. Mi generación, la generación que tiene 30 años, bueno, tendremos también que entregar la vida. Y ustedes, los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, para el año 2030 verán cumplido el sueño del Libertador Simón Bolívar, el proyecto del Libertador Simón Bolívar. Seremos integralmente independientes, libres y felices. Hacia allá vamos, compatriotas. Cerremos filas hoy con la revolución bolivariana. Cerremos filas hoy con el presidente obrero y patriota Nicolás Maduro Moro. Cerremos filas
con Hugo Chávez y con el proyecto del libertador Simón Bolívar. Hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Bolívar y Chávez viven. Muchas gracias, compatriotas. Buenas tardes. Bien, ustedes han escuchado las palabras del vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, en este homenaje al bicentenario de la Carta de Jamaica, acá en la Plaza Bolívar, acompañado del Poder Popular. Histórica, en conmemoración de los 200 años de la Carta de Jamaica.